Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, la palabra de Dios dice: Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias. Gracias porque otra vez está usted con nosotros en este lugar. Gracias, Dios, por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Gracias por los amigos y amigas presentes, los hermanos y hermanas que nos acompañan. Y gracias, Dios, por toda persona que escucha este mensaje. Gracias, Santo Padre, por su palabra. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Y ahora, Señor, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Habilítenos, Dios, para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Nos entregamos en su mano santa, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando en esta semana con la serie Un refugio para la familia. Y nos hemos detenido en el capítulo 1, versículo 16 del libro de Apocalipsis. Estamos específicamente tratando el tema, el reino de Dios. Venimos haciendo un estudio de la palabra bienaventurado que aparece en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Y vimos que esta palabra tiene repercusiones en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Ya vimos lo que ocurre en el Antiguo Testamento con la palabra bienaventurado. Y comenzamos en el tema anterior a decir algo acerca de bienaventurado en las bienaventuranzas. El Señor Jesús, cuando comienza su reino de la gracia en la tierra, cuando viene e instaura el reino de los cielos en la tierra, cuando establece su reino en la tierra, empieza anunciando en el Sermón del Monte, en el discurso maestro de Jesucristo en la montaña, anunciando lo que es la constitución del reino de la gracia, lo que es la carta magna del reino de los cielos, lo que es la carta magna o el principio que rige a los cristianos que pertenecen al reino de Dios. Vimos que la palabra bienaventurado aparece varias veces en San Mateo capítulo 5, versículo 3 en adelante. Y enfatizamos que en el capítulo 5, versículo 3, aparece el reino de los cielos. Y en el versículo 10, la palabra el reino de los cielos. La idea entonces que necesitamos entender es que los bienaventurados pertenecen al reino de los cielos. Leímos también en San Mateo capítulo 5, versículo 3 en adelante, los perfiles o las descripciones de los que son bienaventurados. Y también vimos las bendiciones que pertenecen a los bienaventurados. Toda persona bienaventurada, toda persona que es objeto de la bendición de Dios o toda persona que recibe la bendición de Dios, entonces tiene esos perfiles. El libro de Apocalipsis no se escribió para X o Y grupo, no. Se escribió para los siervos de Dios, que pueden ser tanto judíos como gentiles. En el Apocalipsis encontramos la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Hay una relación íntima y estrecha entre el Padre y el Hijo con relación a la revelación de los eventos finales o eventos del tiempo del fin. Vemos entonces que la apocalíptica bíblica no solo tiene que ver con el Nuevo Testamento, sino también con el Antiguo Testamento. Y los bienaventurados aparecen en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Necesitamos entrar un poquito más a fondo en el estudio de los bienaventurados en el libro de San Mateo, donde el Señor Jesús presenta las bienaventuranzas. Decíamos también que Mateo escribe su evangelio para los judíos y quiere mostrar y demostrar que Jesucristo es el Rey. Por eso, presenta a Cristo como un verdadero judío, descendiente de Abraham, y un descendiente de David que tiene derecho al trono. Cristo es Rey. En la primera parte de su libro, San Mateo capítulo 1, versículo 4 hasta el versículo 16, en lo que es el nacimiento de Cristo y la historia de su bautismo, el Señor Jesús establece
o San Mateo nos escribe, nos registra, que la predicación de Juan el Bautista anuncia el reino de los cielos se ha acercado. Cuando comienza el ministerio de Jesús en San Mateo capítulo 4, versículo 17, hasta el capítulo 16, versículo 20, el Señor Jesús comienza predicando y dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando usted lee todo el ministerio de Cristo Jesús, ve que él enfatiza una y otra vez, el reino de los cielos, el reino de los cielos, el reino de los cielos. Y en la parte final, San Mateo capítulo 16, versículo 21, al capítulo número 28, versículo 20, Cristo enfatiza otra vez el reino de los cielos, el reino de los cielos, el reino de los cielos. De manera que es interesante entonces estudiar el reino de Dios o reino de los cielos que aparece en el libro de San Mateo en relación a los bienaventurados. Si usted entiende, comprende, conoce, profundiza en la palabra de Dios, entonces no es que la Biblia entra a su mente, sino que su mente entra a la Biblia. El filtro no es la mente, es la Biblia. Dios es el que sabe, nosotros recibimos lo que Él nos dice. Y sabemos de Dios lo que Dios revela, y lo revela en su palabra. Por tal razón, al acercarnos a la Biblia, tenemos que hacerlo con humildad, porque usted no tiene ni la capacidad, ni el conocimiento para comprender todo lo que Dios quiere que usted comprenda. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en pensamiento de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y dice el versículo 10 de 1 Corintios capítulo 2, pero Dios no se las reveló por su Espíritu, porque el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios. En otras palabras, lo que Dios ha revelado, lo que Dios ha dado a conocer, no sube ni siquiera en la mente más fructífera de un ser humano. Es tanto lo que Dios ha revelado que no cabe en la mente de ningún ser humano. Sin embargo, hemos descuidado tanto el estudio de la Biblia que aún desconocemos esas cosas increíbles. ¿Es así o no es así? A ver, ¿es así o no es así? ¿Es verdad o no es verdad? Muy bien, sí señor, sí señor. Hoy debemos tomar en cuenta, por lo menos en esta presentación, 3 tópicos que tienen que ver con el reino de los cielos. Número 1, el reino de los cielos se ha acercado. Es una declaración que hace el Señor Jesús. Número 2, el reino de Dios está entre vosotros. Otra declaración interesante. Y hay una tercera declaración que tenemos que ver, que tiene mucho que ver con las parábolas. ¿Por qué Cristo usó tanto esa frase? El reino de los cielos es semejante a. El reino de los cielos es semejante a. Bueno, por lo menos tenemos 3 cosas en que pensar, y esto espero que ustedes estén listos para que comencemos a correr. Una pregunta. ¿Verdad que mientras más comprendemos la palabra de Dios, más se llena de luz nuestra mente? ¿Verdad que mientras más entendemos la palabra de Dios, más amamos a Dios? ¿Sí o no? ¿Y se ha dado cuenta que mientras más usted entiende la Biblia, su vida cambia más completamente a imagen y semejanza de Jesús? ¿Se ha dado cuenta o no se ha dado cuenta? A ver, ¿sí o no? Si usted no crece espiritualmente es porque no está llenándose con la palabra de Dios. Dios no miente. La palabra de Dios es fiel y las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 6 versículos 7 y 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Si usted estudia la Biblia, si se llena la mente con la Biblia, si piensa en la Biblia, si habla de la Biblia, si predica la Biblia, si comparte la Biblia, si se sumerge en la Biblia, si la Biblia se sumerge en usted, si se funde en la Biblia, la gente notará que usted ha estado en la presencia de Dios. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Y los cerebros se hacen más poderosos, las personas se hacen más inteligentes y se hacen más sabias. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová y el apartarse del mal, la inteligencia. Invite a sus hijos a llenarse con la Biblia. Llénese usted con la Biblia. Lo que usted recibe al llenarse con la Biblia no lo recibe en ningún lugar de la tierra, en ninguna universidad. Recuerde, lo que importa no es lo que los hombres dicen de Dios. Lo que importa es lo que Dios le dice a los hombres y lo dice en su santa palabra. Cuando su boca se abra, asegúrese que usted esté citando la palabra de Dios. Si cuando está en la casa, está en el trabajo, está en la iglesia, está donde está, su mente está ocupada y está llena de la palabra de Dios, las personas que le conocen notarán que usted es como un manantial donde siempre pueden beber agua fresca y esa agua fresca es el agua de vida y esa agua de vida es el Espíritu Santo. ¿Es lindo o no es lindo eso? ¿Es lindo o no es lindo eso? Y entonces las personas son restauradas, regeneradas, convertidas, arrepentidas. Número 1, informadas, formadas y transformadas. Número 1,
Número 2. Y número 3. Hay muchas personas que se quedan en el segundo punto. Son informadas y formadas, pero no son transformadas. Es como las personas que conocen, comprenden, pero no entienden. Ay, mamá. ¿Cuál es el número 1? Número 2. Y número 3. Necesitamos entender. Información, formación y transformación. Transformación significa que va más allá de los límites. Cuando una persona cristiana se limita a una vida monótona de repetición de lo mismo, entonces se detuvo su crecimiento. Dios no ha puesto límite al crecimiento cristiano. ¿Es verdad o no es verdad? Dios quiere que usted crezca más y más y más. Oiga, ¿puedo decir algo que lo ponga nervioso ahora? ¿Puedo o no puedo? ¿Se acuerdan que en el libro de Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 13 habla de un sellamiento? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Pero recuerde que el sellamiento viene del capítulo 7, después del versículo 17 del capítulo 6. Y la pregunta es, ¿quién podrá sostenerse en pie? Y se abre un paréntesis. Y hablan de un sellamiento. En este tiempo, en este momento, se está sellando a los hijos de Dios. La pregunta es, ¿está siendo sellado usted? Ay, mamá. Venga acá, entonces, ¿en qué consiste ese sellamiento? ¿Qué es este sellamiento? En uno de nuestros libros hay un párrafo maravilloso, Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1183, donde dice, el sellamiento es un afianzamiento a la verdad tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los que están siendo sellados son inconmovibles. Si usted está siendo sellado, está aprendiendo y está viviendo lo que aprendió. ¿Se entendió? Esto es como casi para los sordomudos, ¿no? Entendiendo y viviendo lo que aprendió. Por eso conoce, comprende y entiende. La gente ve en la vida suya una transformación a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. En 2 Corintios 3:18 dice que el Espíritu Santo nos transforma de gloria en gloria, como a su imagen por el Espíritu. Transformación, metamorfe, más allá de una forma. Hay un cambio profundo en tu propia naturaleza. Hay un cambio profundo en tu ser interior. Hay un cambio profundo en tu mente, tu voluntad y tu conciencia. Hay un cambio que se nota, que se percibe, que se deja ver. Hay un nuevo nacimiento. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23, la Biblia dice, renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Necesitamos ese cambio, sí o no? ¿Sí o no? ¿Necesitamos esa transformación? A eso vino Cristo Jesús a la tierra. Por eso necesitamos comprender que estos bienaventurados son pertenecientes al reino de los cielos. Que esos bienaventurados que están en la tierra están de paso por la tierra. No somos de esta tierra. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Nuestra casa está en el reino de los cielos. Nuestra patria es el reino de los cielos. Solo pasamos por aquí cumpliendo una misión. La misión de buscar alma para llevarla al reino de los cielos. ¿Es hermoso eso o no es hermoso? San Mateo capítulo número 3, versículo 2. Vamos rapidito para ver esta primera parte. El reino de los cielos se ha acercado. Cuando Cristo viene a la tierra, Cristo que es el Señor de señores y Rey de reyes, Cristo que representa ese reino del cielo, Cristo que representa ese reino espiritual, al venir a la tierra, cuando el Rey llega, entonces empieza y se instaura el reinado, el reino de la gracia, el reino de los cielos. Mire qué cosa linda. ¿Qué dice San Mateo capítulo 3, versículo 2, lo que dijo Juan el Bautista? ¿Qué dice Mateo 3, 2? ¿Cómo dice? San Juan empieza su trabajo, su predicación, y dice el versículo 2, y diciendo, arrepentíos, ¿por qué cosa? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién fue que se acercó? Jesucristo. ¿Quién estaba allí? Jesucristo. ¿Qué significa arrepentíos? ¿Qué es arrepentirse? ¿Qué es arrepentimiento? La palabra arrepentimiento o arrepentirse, el verbo, el sustantivo, significa cambio de la mente. Metanoia, el sustantivo, metanoeo, el verbo, significa cambio de la mente, cambio de los patrones de pensamiento, cambios profundos en la mente, cambio de las facultades mentales. Es un cambio que se produce en lo más profundo de la mente del ser humano. Y ese cambio le llaman también nuevo nacimiento.
El arrepentimiento lo produce el Espíritu Santo. Juan el Bautista predicó, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 3, versículo 1 al 3. Jesucristo anunció, San Mateo 4, 17, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pedro anunció, Hechos capítulo 2, versículo 37-38, arrepentíos. Pablo anunció, Hechos 16:30, arrepentíos. O sea, 17:30. En otras palabras, Marcos capítulo 12, versículo 6, arrepentíos. La palabra arrepentirse es clave en la predicación del Evangelio. Ahora se instaura el reino de la gracia de Jesús. Ahora Cristo viene a la tierra y lo primero que Juan el Bautista dice es, el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, ya las profecías se anunciaron, pero ahora van a tener un cumplimiento. Ya los tipos anunciaron, ahora llega el antitipo y el antitipo es Cristo Jesús. ¿Vino o no vino? Sí. ¿Vino o no vino? Sí. Por tal razón, todas las promesas de Dios son fieles y verdaderas y Dios siempre cumple lo que promete. Cuando usted conoce la verdad del Evangelio, cuando conoce la persona de Jesús, las personas que le conocen a usted saben que usted es una persona completamente distinta. ¿Sí o no? ¿Cómo se entiende que el mundo esté lleno de tanta gente llamada cristiana y el mundo está yendo a pedazos? ¿Qué pasó? El problema es que hay demasiados religiosos en la tierra y los cristianos son pocos. Y cada vez más religiosos y más religiosos, pero ¿dónde están los cristianos? San Mateo capítulo 4, versículo 17, Cristo anuncia lo mismo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Al llegar Cristo a la tierra está diciendo, el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado a la tierra. En otras palabras, se acabó el relajo. Ya las profecías se han cumplido. Ahora yo vine a decir que esto se cumplió y a terminar esta cuestión y a poner las cosas en su lugar. Y desde que Cristo vino a la tierra y hasta hoy, hasta que venga, está reinando Jesucristo para la gloria de Dios. Y lo que faltaba era pagar el pecado, pues lo pagó en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó e instauró el reino de los cielos para siempre. Ya Cristo murió en la cruz, ya resucitó, ya triunfó, ya ganó, así que Dios ya venció. Solo está esperando por usted que se entregue a Cristo Jesús y reciba la bendición. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Si hoy todas las personas se entregaran al Señor Jesucristo y entregaran su vida al Señor y se olvidaran del pecado y de la maldad, mañana mismo Cristo dice, vengan, vámonos. ¿O no? ¿Sí o no? Esperando por nosotros, dice San Pedro. El Señor retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es como paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios está esperando por usted. Está esperando por usted. Por eso Cristo ha diferido su venida. San Mateo capítulo 10, versículo número 7. San Mateo capítulo 10, versículo 7. Recuerde, estamos enfatizando la frase, el reino de los cielos se ha acercado. Cristo vino y con él trajo el reino de los cielos. San Mateo capítulo 10, versículo 7. ¿Cómo dice el versículo 7? Y yendo, predicad diciendo, ¿qué cosa? El reino de los cielos se ha acercado. Cristo le dice a sus discípulos, vayan y díganle a la gente que el reino de los cielos se ha acercado, que yo estoy aquí. ¿Vino o no vino? Sí. ¿Predicaron o no predicaron? Sí. ¿Creyeron la gente? Creyeron. ¿Cree usted? Capítulo 12, versículo 28. San Mateo capítulo 12, versículo 28. ¿Cómo dice el versículo 28? San Mateo capítulo 12, versículo 28. ¿Qué dice el versículo 28? Dice Jesús, pues si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ¿qué dice Cristo? Ciertamente ha llegado a vosotros, ¿qué cosa? El reino de Dios. ¿Dice o no dice San Mateo 5, 3 y 5, 10 que el reino de los cielos es de los bienaventurados? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Es usted bienaventurado? Sí. Entonces el reino de los cielos es suyo. Hago la pregunta otra vez. ¿Es usted bienaventurado? Oh, yo soy así tan chiquito y poco. ¿Qué pasó? Vamos a hacer la pregunta otra vez. Si usted se entregó a Jesús, si pertenece a Jesús, si fue bautizado, si tiene su nombre en el libro de la vida, si está caminando con el Señor, ¿es usted bienaventurado o no? Sí. Si está compartiendo la palabra de Dios, si tiene la bendita esperanza en su corazón, si espera la segunda venida del Señor Jesús, si le ha entregado todo al Señor, ¿es un bienaventurado sí o no? Sí. Entonces de usted es el reino de los cielos.
¿Deberíamos estar felices de eso? A ver, ¿sí o no? ¿Cuántas veces deberíamos estar felices? Todo el día, todos los días. Yo digo, alabados en nombre de Dios. San Mateo capítulo 13, versículo 11. San Mateo capítulo 13, versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Él respondiendo les dijo, ¿qué cosa? Porque a vosotros os es dado, ¿qué dice Jesús? Saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, ¿qué dice el Señor? Mas a ellos no les es dado. ¿Vino Cristo a revelar los misterios del reino de los cielos, sí o no? ¿Le reveló a los discípulos ese misterio, sí o no? Sí. Ya cuando hablemos de las parábolas y veamos un poquito más a fondo el capítulo 13 de Mateo, usted verá qué cosa linda aparece allí y qué palabras profundas dice el Señor Jesús y cómo allí aparece la palabra bienaventurados. Cómo el Señor Jesús llama bienaventurados a los que conocen, a los que entienden, a los que comprenden estas revelaciones que Él está dando. Pero bueno, ya eso habrá que esperarse para llegar hasta allá. Pregunta número 1. ¿Se acercó el reino de los cielos con Cristo cuando vino a la tierra, sí o no? Sí. Número 1, entonces está confirmado. Cristo trajo a la tierra el reino de los cielos y lo instauró. ¿Pertenece usted al reino de los cielos? Sí. ¿Está su nombre en el libro de la vida? Sí. Asegúrese. Asegúrese de eso, querido, querida. Porque en el cielo andan con cuestión de sentimientos ni emociones. Dios es un Dios de principios. Y cuando usted se atraviesa los principios, a usted es el que se parte en pedazos. Dios no se parte en ningún pedazo. Asegúrese, amigo, amiga, asegúrese, por favor, que su nombre esté registrado, ¿dónde? En el reino de los cielos. Cuando se habla del Señor Jesús, mire qué declaración hace él. San Lucas, capítulo número 17. Vamos rapidito. San Lucas, capítulo 17, versículo 20 al 22. ¿Qué método estamos utilizando? El método bíblico, gramático, descriptivo. ¿Qué significa esto? Que solo estamos citando la palabra de Dios, citando lo que Dios dice. San Lucas, capítulo 17, versículo 20. ¿Qué dice el versículo 20? Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo. ¿Quién está hablando? Jesús. Y ahora Jesucristo dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia. ¿Y qué sigue diciendo? Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios. ¿Qué cosa? Está entre vosotros. ¿Quién estaba allí? Jesús. ¿Y a quién representa a Cristo? Al reino de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso esto? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Podemos nosotros pertenecer al reino de Dios? ¿Al reino de los cielos? ¿Allá? A ver, ¿sí o no? ¿Qué ocurre con una gente que lo sabe, que lo comprende y que lo entiende? Pues una persona que ha nacido de nuevo. Y la gente sabe que esa persona nació de nuevo. Agradezco a Dios haber conocido a Jesús cuando era un adolescente. Y agradezco a Dios todas las maravillas y las bendiciones que ha derramado en mi vida. Oigan, ¿están listos para que entremos un poquito en agua un poquito más profunda? ¿Están listos? ¿Seguro que están listos? La Biblia es hermosa. En mi país hay una playa que se llama Boca Chica, que usted puede caminar, pero una cantidad inmensa y el agua le da al pecho. Y no, usted no se hunde. Y hay otra playa en un lugar que se llama San Juan, como que estoy haciendo turismo, ¿no? Bueno, hay muchas playas en mi país. La cosa es que hay lugares que usted camine en el mar y el agua no le pasa de aquí de la rodilla. Pero cuando usted estudia la Biblia, es como aquel río que aparece en Ezequiel, que usted se va entrando más hasta que llega un momento que tiene que ponerse a nadar, porque si no, se hunde. ¿Quieren que entremos un poquito en la parte profunda ahora? Cristo dijo, el reino de los cielos está entre vosotros. ¿Qué era lo que estaba diciendo? ¿Qué significa lo que estaba diciendo? ¿Cómo lo podemos entender? ¿Quién es Cristo para decir que el reino de los cielos está entre nosotros cuando Él está? Hay un título que Cristo utiliza muchísimos títulos, pero el que más usó fue Hijo del Hombre. ¿Cuál fue el que más usó? Hijo del Hombre. Hijo del Hombre es un título mesiánico, pero también un título apocalíptico. ¿Un título cómo? Mesiánico. ¿Y qué más? Apocalíptico.
Jesucristo utilizó el título 65 veces en los evangelios sinópticos, San Mateo, San Marcos y San Lucas. Y lo usó 12 veces en el evangelio según San Juan. Así que lo usó tantas veces como ningún otro título. Ponga cuidado. Cuando usted estudia la Biblia y empieza a buscar ese título, la primera vez que usted lo encuentra en el Antiguo Testamento es en el Evangelio en el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. Recuerde que en el capítulo 7, versículos 9 y 10, Dios aparece haciendo juicios. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Aquel anciano con el pelo blanco que se sienta en su trono y los libros fueron abiertos. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y hay millones de millones que le sirven. Dice, los libros fueron abiertos, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Un juicio. En el versículo 13 aparece uno como hijo del hombre que se acerca hasta el anciano de día y le dan dominio, trono, poder y autoridad. En otras palabras, reconocen a Cristo y le dan todo poder y toda autoridad al hijo del hombre. Curiosamente, cuando usted viene al Nuevo Testamento, en Apocalipsis capítulo 5, el Padre aparece sentado en un trono con un libro sellado con 7 sellos en su mano derecha. Y entonces aparece uno como un cordero inmolado que se acerca hasta el anciano, toma el libro en su mano y rompe los sellos. Y entonces se le da justamente lo mismo que le dan al Hijo del Hombre del Antiguo Testamento. Y este personaje, el Cordero Inmolado o Arnión, el Cordero que derramó su sangre, el Cordero que ya fue inmolado, este personaje representa a Jesús. Y a este le dan dominio, trono, poder y autoridad. Mire cómo dice la Biblia. Vamos a leer Apocalipsis. Apocalipsis capítulo número 5. Mire qué cosa linda. Apocalipsis capítulo 5. Recuerde, estamos trabajando con la palabra bienaventurados. Estamos en el Evangelio según San Mateo capítulo 5. Estamos mirando a Cristo cuando dice en el versículo 3 y el versículo 10 que de los bienaventurados es el reino de los cielos. Estamos estudiando el reino de los cielos. Ya vimos, el reino de los cielos se ha acercado y ahora estamos trabajando con la frase, el reino de Dios está entre vosotros. Está entre vosotros o estaba entre los discípulos porque Cristo estaba presente. ¿Quién es este Cristo? El Hijo del Hombre. Es muy importante que su cerebro entienda esto. Si su cerebro entiende esto, el poder del Espíritu anidará en usted y le transformará la vida a imagen y semejanza de Jesús. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Apocalipsis capítulo 5. Versículo número 5. ¿Cómo dice el versículo 5? Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar, ¿qué cosa dice? Sus 7 sellos. Versículo 5. ¿Cómo dice el 5? Y ahora dice el versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba, ¿qué cosa? En pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviado por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, ¿qué cosa? Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, ¿qué cosa? Nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué dice? Reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Versículo número 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder. ¿Por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Este Cordero como inmolado es este Hijo del Hombre, la misma persona que aparece en Daniel, la misma persona que aparece en Apocalipsis. Por eso Cristo dice, el reino de los cielos se ha acercado. Yo estoy aquí. Y si Cristo está aquí,
Si Cristo vino aquí, entonces el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios, porque el Rey está presente. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando usted lee en el libro, en el Nuevo Testamento, acerca del Hijo del Hombre, descubre que Cristo tiene poder y autoridad por encima de todos los demás. Inclusive se iguala su poder y autoridad con el mismo Dios. San Mateo capítulo 19, versículo 28. Vamos rapidito. Recuerde que la fe en Cristo crece en la medida que le conocemos. San Mateo capítulo 19, versículo 28. Necesitamos dejar esto bien en claro para crecer espiritualmente. San Mateo capítulo 19, versículo 28. ¿Cómo dice el versículo 28? Mateo capítulo 19, versículo 28. Y Jesús les dijo, ¿qué cosa? De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me seguís, que dice que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a ¿quiénes? A las 12 tribus de Israel. ¿Tiene Cristo un trono en el reino de los cielos, sí o no? Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, Cristo dijo, ¿qué dice Cristo? Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre, ¿dónde? En su trono. Mi pregunta, ¿está seguro y asegurado el reino de los cielos? Sí. ¿Pertenecemos al reino de Dios? Sí. ¿Vino Cristo a la tierra? Sí. ¿Vino el reino de los cielos a la tierra? Sí. ¿Se enterró el reino de Dios en la tierra? Sí. ¿Está enterrado en el cielo? Sí. ¿Pertenecemos a ese reino? Sí, Señor. Y como Cristo venció, nosotros ya vencimos. ¿Cómo dice? Ya vencimos. ¿Vencimos o no vencimos? Porque hemos vencido en Cristo Jesús. Lo que falta es que usted se someta, se entregue, se deposite plena y completamente en Cristo Jesús para que la victoria de Cristo Jesús sea su victoria. San Marcos capítulo 2 versículo 10. Veamos lo que dice la Biblia acerca de este Hijo del Hombre. San Marcos capítulo 2 versículo 10. Recuerde, la Biblia es la palabra de Dios, la autorizada por Dios, la sellada por Dios, la confirmada por Dios. San Marcos capítulo 2 versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? San Marcos capítulo 2 versículo 10 dice el Señor Jesús, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, ¿qué dice? Para perdonar pecados, dijo al paralítico, ¿qué cosa? A ti te digo, levántate, toma tu lecho, ¿y qué cosa? Y vete a tu casa. ¿Se levantó o no se levantó? ¿Tomó el lecho o no lo tomó? ¿Se fue para su casa o no se fue? ¿Tiene Cristo poder y autoridad? Sí, Señor. El reino de los cielos se ha acercado. Escuche con cuidado ahora. ¿Lo sabía Satanás? Sí. ¿Sabía Satanás quién era Jesús? Sí. ¿Estaba Satanás presente cuando bautizaron a Jesús? Sí. ¿Qué dijo Dios de Jesús cuando estaban bautizando a Jesús? He aquí este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. Mi Hijo amado. Salmos capítulo 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto que Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ese Hijo amado, ¿era el Mesías, el representante del cielo, sí o no? Isaías capítulo 7, versículo 14. Aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Era Cristo ese personaje? Sí, Señor. ¿Lo oyó Satanás? Lo oyó. ¿Lo sabía Satanás? Lo sabía. Y ahora le dice a Cristo, si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Cuando usted lo lee en el original dice, siendo que tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Tenía Cristo poder para convertir la piedra en pan? ¿Sí o no? ¿No es el creador de todas las cosas? ¿Sí o no? ¿El Señor y dueño de todas las cosas? Imagínese convertir piedra en pan, por favor. Si de la nada creó un universo. Pero Cristo no vino como ese Hijo todopoderoso. Vino como el siervo sufriente. Yo digo, alabado sea su nombre. No hay un teólogo más profundo que Dios. Cuando usted lee en la Biblia lo que Dios dice, ponga cuidado, porque es mucho más de lo que usted puede imaginar. En una sola frase, el Señor comprimió todo el contenido de la teología en todos los tiempos, por toda la eternidad. Mira qué cosa linda. Cuando Dios dijo, he aquí este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento, lo dijo todo.
Y lo repite en San Mateo 17:5. Y aquí está mi hijo amado y que mi alma tiene contentamiento. A él oír. Increíble cómo Dios resume todo en una sola frase. Mi hijo amado, el todopoderoso Mesías, Dios con nosotros, Dios hecho hombre. Y por otro lado, en que mi alma tiene contentamiento, el siervo sufriente. Qué cosa linda. Un ser divino que se hace hombre y viene para morir en una cruz. Y Dios lo condensa todo en una sola frase. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es lindo Dios? ¿Es maravilloso Dios? ¿Es profundo Dios? ¿Sabe Dios lo que está diciendo? ¿Sí o no? La peor situación del ser humano es que desconectó su cerebro de Dios al rechazar la palabra de Dios. Expóngase a la Biblia. Llene su cabeza con la Biblia y cuando la lea, no intente entenderla, léala. ¿Qué fue lo que dije? Léala. ¿Qué dije? Es la Biblia que forma en nosotros la mente de Cristo. Cuando usted toma la Biblia y usted con su propio tupé, con su propia mente, con su propio caché, con su propio poder, usted quiere entenderla, usted no va a entender nada, compadre. Porque es la Biblia que explica la Biblia. Y a la gente le locura la Biblia porque la Biblia se explica a ella misma. Usted no tiene que hacer ninguno, no. Le llene la cabeza con la Biblia. La misma Biblia se explica a ella misma. Un poquito aquí, un poquito allá, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, etcétera, etcétera, etcétera. Mire, cuando usted lee la Biblia y lee la Biblia, el Espíritu Santo toma el contenido de la Biblia y empieza a formar en usted la mente de Cristo. Y qué hermoso cuando su mente empieza a conectar una cosa con la otra, guiado por el Espíritu de Dios. ¿Es lindo o no es lindo eso? Sí. ¿Es lindo o no es lindo? Sí. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo era la mente de Cristo? ¿Hablamos un minutito de la mente de Cristo? ¿Le parece bien? Sí. ¿Quieren que hablemos de la mente de Cristo? Sí. ¿Les gustaría conocer la mente de Cristo? Sí. ¿Quieren entender la mente de Cristo? Sí. ¿Quieren conocerla? Sí. ¿Quieren vivir la mente de Cristo? Sí. ¿Seguro que quieren? Sí. ¿Están seguros? Sí. Jesucristo usaba una frase en todo sentido y en todo momento. Escrito está. Qué cosa linda. ¿Usa usted esa frase, escrito está? Hay un capítulo lindo. ¿Conocen el libro El deseo de toda la gente? Sí. Lea un capítulo que se llama La niñez de Cristo. ¿Cómo se llama el capítulo? Cuando tenga tiempo, lee ese capítulo para que usted vea cómo era Cristo cuando era un adolescente, cuando era un muchachón. ¿Cómo se llama el capítulo? En la mente de Cristo. En la mente de Cristo siempre estaba presente la palabra de Dios. Escrito está. Esa era su palabra. Sin argumento, no. Escrito está. Y era bravo. Ay, mamacita linda. Que sí era bravo. ¿Era bravo o no era bravo? ¿Era bravo o no era bravo? ¿Sí o no? Le decía la cosa a la gente. En su vida personal, cuando enfrentó al diablo, escrito está. En su ministerio, cuando predicaba, escrito está. Y en sus debates públicos, cuando le venían con preguntas, escrito está. ¿Y qué deberíamos hacer nosotros también? Escrito está. Escrito está en la Escritura. Escrito está. Escrito está. Ahora, para usted decir escrito está, tiene que llenarse la cabeza con la Biblia, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Y hay alguna gente que dicen, bueno, en alguna parte de la Biblia dice, no, así no se vale, espérate, así no. Sí, no, espérate, así no. ¿Qué relajo es ese? Dice que en alguna parte de la Biblia. No, vamos a ser específicos. Aquí dice esto, lo otro. El Hijo del Hombre. Estamos en el libro de San Marcos, capítulo 8, versículo 38. Vamos rapidito. Marcos 8, 38. Estamos citando tanto la Biblia y de una manera tan rápida porque hay que amartillar su cabeza para sacarle toda esa cosa rara que tiene. Entonces la Biblia entra y le hace una limpieza mental, le hace un lavado mental y le arregla las cosas para que el Espíritu Santo venga y trabaje allí. Marcos 8:38. Recuerde, estamos trabajando con el nombre, el Hijo del Hombre. Ese Hijo del Hombre es Cristo Jesús. Representa el reino de los cielos, es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y al estar en la tierra dice, aquí está el reino de los cielos. Capítulo 8, versículo 38 de San Marcos. ¿Qué dice Marcos 8:38? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre, ¿qué cosa? Se avergonzará también de él cuando venga, ¿dónde? En la gloria de su Padre, ¿con quiénes?
con los santos ángeles. Cuando el Padre Celestial venga a buscarnos a la tierra, ¿viene Cristo con el Padre? Sí. ¿Viene en su trono? Sí. ¿Vienen todos los ángeles? Sí. Aquí será un día glorioso. Mi pregunta, ¿estará usted en pie o estará corriendo? Estará en pie o estará corriendo, compadre. En el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 15 en adelante, dice que los reyes, los capitanes, los poderosos, cuando lo vean venir, se van a querer meter entre las cobas y se van a esconder. ¿Dónde estará usted, querido? ¿Y si viniera esta noche? ¿Y si viniera hoy? Le tengo buenas noticias. La sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. Arregle su cosa hoy. Arréglese con Dios hoy. Haga sus arreglos con el Señor este día. El Señor Jesús viene muy pronto y nosotros nos iremos con Él. San Marcos capítulo 13, versículo 26. Marcos 13, 26. Estas son las evidencias que confirman lo que estamos diciendo. No es un invento del predicador, ni es un invento de alguien que tenía la mente afiebrada. Capítulo 13, versículo 26. ¿Qué dice Jesús? Entonces, ¿qué cosa? Verán al Hijo del Hombre que vendrá, ¿dónde? En las nubes con gran poder. ¿Y qué cosa? Y gloria. ¿Viene o no viene? Entonces ese mismo Jesús que vendrá con gran poder y gloria en su trono a diestra del Padre, es el mismo Cristo que vino a la tierra y sufrió en esta tierra y desangró su vida en esta tierra para pagar el precio del pecado y darnos salvación y vida eterna. ¿Pertenece usted al reino de Cristo Jesús? Sí. ¿Pertenece usted al reino de los cielos? Sí. ¿Dónde empezamos a vivir el cielo? Aquí en la tierra. Alabado sea Dios. A mí me gusta la Biblia porque dice que el plan de salvación es de Jehová. Eso es lo que dice Jonás capítulo 2, versículo 29. Dice la salvación es de Jehová. Ahora, ¿quién es la salvación? La salvación es Jesucristo. ¿Recuerdan cuando presentaron a Cristo en el templo, San Lucas capítulo 2? ¿Qué dijo el Simeón el sacerdote? Hoy han visto mis ojos tu salvación. ¿Recuerdan lo que pasó en la casa de Zaqueo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué dijo Cristo en la casa de Zaqueo? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Quién estaba en la casa de Zaqueo? Jesucristo. Por tanto, la salvación no es un concepto, no es una doctrina, no es un argumento, es una persona, se llama Jesucristo. Entonces, Jesucristo es el Rey. Jesucristo es el Hijo del Hombre. Jesucristo es la salvación. Y Jesucristo también es el Evangelio. Porque el Evangelio, 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, consiste en la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. En otras palabras, ya Cristo triunfó sobre el pecado, venció al diablo, a los demonios, a la muerte, a la maldad, a los reyes, a los príncipes, venció a todo el mundo. Confirmó, aseguró y certificó la salvación para usted y la salvación para mí. ¿Es lindo eso o no es lindo? ¿Es lindo o no es lindo? Cuando usted aumenta la cantidad de endorfina, usted come con más gusto. ¿Sí o no? A mí me encantan los sábados, porque los sábados nadie me venga con dieta ni con asuntos de no comer. Como y como bien y como feliz. Me fascinan los sábados. En la semana usted me ve que no, que sí, que no, que espérate, que no. Pero el sábado por la mañana, compadre. Ay, como con gusto. ¿No es el día del Señor? A ver si o no. Dice, el sábado fue hecho por causa de él y no el hombre por causa del sábado. Este es un día glorioso y maravilloso. Cuando estaba más joven, predicaba hasta 5 veces en un sábado. Ahora no, pastor. Ahora no, predico en la mañana y en la tarde. No. Pero antes, en la escuela sabática, en el culto divino, a los jóvenes a las 3 de la tarde, a que se lleguen en la tardecita y en la noche el sermón también. ¿Es una locura o no? ¿Es una locura o no es una locura? No, es una bendición. ¿Sí o no? ¿Sabe lo que es compartir la palabra de Dios? Y tener el gozo. Y algunos me dicen, oiga, una vez estaba en un país, en cualquier lugar, en un país, no voy a decir que era en Argentina, porque hay algunos argentinos aquí, pero... Y se acerca un niñito a saludar, él había ido a los programas por la radio. Y bueno, y como ya los programas, este tipo con tanta energía, pensó que era un tipo joven. Y cuando viene la mamá muy emocionada, le dice, mira fulano, él es el pastor, y me mira. Y mira la mamá, y me mira. Y me dice, ¿seguro? Y le digo, sí, mi hijo, lamentablemente soy yo. Y le dice a la mamá, mamá, yo pensé que era más joven. Él parece que esperaba una persona joven por el vigor y lo que oye en la radio, pero
Amigo, los años pasan, ¿o no? Los años pasan. Capítulo 14, versículos 61-62 de San Marcos. Estamos dando las evidencias bíblicas porque el cerebro solo acepta evidencias. La fe cristiana es evidente, no es caprichosa, ni emotiva, ni sentimental. Es como evidente. Mire lo que dijo Jesús. San Marcos capítulo 14, versículos 61-62. ¿Qué dice el 61? ¿Cómo dice el 61? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. ¿Y qué más dice? Y viniendo en las nubes del cielo. Mi pregunta: ¿está Cristo confirmando, sí o no? Ahora, una pregunta para usted. ¿Ese sumo sacerdote y todos sus secuaces se perdieron o no se perdieron? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Pues sí. Y esos malvados que crucificaron a Jesucristo van a resucitar cuando Cristo venga para que lo vean sentado a la diestra del Padre y se mueren otra vez. Para que no sean malos. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? ¿Sí o no? Me verán. Y cuando Cristo te hace una promesa, puede irte tranquilo porque así será. Ahora mi pregunta: ¿es Cristo el Hijo del Hombre, sí o no? Sí. ¿Es el Rey de Israel? Sí. ¿Es el Todopoderoso? Sí. ¿Y no es ese que usted le dice que le sirve? Sí. ¿No fue ese que usted le entregó la vida? Sí. Entonces, ¿por qué duda tanto? ¿Por qué tanta falta de fe? ¿Selló con su sangre Cristo la salvación suya? Sí. ¿La conquistó con su propia vida? Entonces, ¿por qué duda tanto? ¿Puedo darle un chin ahora hasta que le saque un poquito de sangre? A mí me encanta esta parte del sermón, porque esta parte del sermón uno se aprovecha y le da duro el miembro como que, ¿me entiende? Y mientras más duro uno le da, ¿entiende? Como que, cosa linda, vamos. ¿Es verdad o no es verdad lo que estamos diciendo? A ver, ¿sí o no? Si Jesucristo dio su vida por usted, ¿qué cosa usted necesita que Él no le pueda dar? San Juan 1, 1 al 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin Él nada de lo que se ha hecho fue hecho. Versículo 14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Todo lo hizo Él. Sean tronos, sean principados, dominio, todo. Visible, invisible, todo fue hecho por Él y para Él. ¿Es el dueño soberano de todo, sí o no? ¿Sí o no? Y no fue ese que dio la vida por usted. ¿Sí o no? Entonces, si dio la vida por usted, ¿qué cosa en este mundo, fuera de este mundo, usted necesita que Él no le vaya a dar? ¿Sí o no? Sí. A ver, ¿sí o no? Sí. San Juan 1.51, vamos rapidito. Juan 1.51, Juan 1.51, dice: y le dijo: de cierto os digo, ¿qué cosa? He aquí, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios, ¿qué hacen? Que suben y descienden ¿sobre quién? Sobre el Hijo del Hombre. ¿Vino Cristo a la tierra? ¿Trabajó en la tierra? ¿Se cumplió esa promesa? Sí. ¿Quién es la escalera de Jacob? Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que Jacob vio en Génesis capítulo 28? Vio una escalera que tenía los pies en la tierra y el resto llegaba ¿hasta dónde? Hasta el cielo. ¿Y quién estaba al final de la escalera? El Padre Celestial. ¿Y quién es esa escalera que nos une con el cielo? Cristo Jesús. ¿Quién fue que dijo, San Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida? Nadie viene al Padre si no es por mí. Mi pregunta, ¿lo invirtió Dios en la salvación suya? ¿Sí o no? ¿Puede confiar en la salvación que Dios le dio? Sí, aunque le falte todo, usted puede confiar en Dios. Capítulo 3, versículo 13, San Juan. Vamos a aterrizar. San Juan 3:13. ¿Qué dice el versículo 13?
San Juan capítulo 3, versículo 13, que dice Cristo: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está ¿dónde? En el cielo. ¿Es Cristo el Hijo del Hombre? ¿Es Cristo el Rey de Israel? ¿Es el soberano, el dueño de todo? Capítulo 5, versículo 27, San Juan. San Juan 5, 27. ¿Qué dice el verso 27? Y también le dio autoridad de hacer ¿qué cosa? Juicio, por cuanto es ¿quién? El Hijo del Hombre. Hijo del Hombre significa que Cristo es un ser divino. Hijo del Hombre significa que Él se hizo hombre. ¿Qué dice Isaías capítulo 9, versículo 6? Y llamará su nombre ¿cómo? Ese es 7:14. Y dice que ¿cómo se llamará el niño? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En San Mateo capítulo 2, versículo 11, cuando vienen los magos o los sabios de Oriente a ver a Cristo Jesús, ¿lo adoraron o no lo adoraron? ¿Sí o no? ¿Aceptó Cristo que la gente le adorara sí o no? Pues claro que sí. San Mateo capítulo 28 encuentra a los discípulos adorándolo y encuentra una y otra vez cómo Cristo aceptó que lo adoraran. ¿Por qué Cristo aceptó que lo adoraran? Porque Cristo es un ser divino que se hizo hombre. Y alabado sea su nombre. Amén. ¿Somos valiosos o no somos valiosos? Sí. ¿Somos valiosos o no somos valiosos? Sí. Una mujer se siente valorada, validada a partir de lo que ella pueda obtener, pueda tener o pueda representar. Escúcheme por favor. ¿Cuántos son casados aquí? ¿Pueden levantar la mano? Los esposos. Las esposas no la tienen que levantar, los esposos. Los esposos. ¿Cuántos son casados? Con S. Con Z no, si es casado con Z no. Los esposos. Escuche, mire, su esposa necesita, y dije necesita, no es ni un capricho ni un deseo. Su esposa necesita entender, bueno, necesita conocer, comprender y entender que es una persona valiosa para usted. ¿Es verdad o no es verdad? 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 Oiga, las mujeres se sienten tan felices cuando saben o cuando son valoradas por los esposos. Y las niñas cuando son valoradas por su papá. ¿Es así o no es así? En mi casa hay 3 damas, mi esposa y mis 2 hijas. Y usted me dirá, oiga, dígame una cosa, entonces, ¿qué significa eso? Significa que hay 3 mujeres en mi vida, mi esposa y mis 2 hijas. Amo a mi esposa y amo a mis hijas también. ¿Es lindo eso o no es lindo? ¿Es lindo o no es lindo? ¿Y qué pasa con una niña cuando sabe que su papá la ama? La respeta, la considera, la orienta, la cuida, la protege. ¿Se sienten bien las muchachitas o no se sienten bien? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y es lindo cuando uno llega, no importa de dónde llegue, y entonces quieren hablar. Y ahí de usted si no habla, compadre. Porque cuando una mujer quiere hablar hay que oírla, pastor. Hay que estarse tranquilo. Si una mujer quiere hablar, más vale que oiga. Y nos sentábamos ahí con la negrita más chiquita a hablar. Yo llegaba matado, cansado, pero ella quería hablar, así que nos sentábamos en la sala. Y ella se sentaba en el piso, empezábamos a hablar. Y tú no sabes que en la escuela, y y bueno, y ya va 1 hora y 2 horas y 3 horas. Y las 12 de la noche, pastor, yo estoy que muerto de un cansancio. Ya para las 2:30 de la 1 yo estoy durmiendo. Sí, yo, mi negra linda, mamacita linda. Y yo siento que alguien me toca en la pierna. Y abro los ojos y la miro así. Me dice, tú te estás durmiendo, vete a acostar. Seguimos mañana. Sí, seguimos mañana. Cosa linda. Ahora, dímesele una pregunta. ¿Es lindo que usted sepa que lo aman a usted? A ver, ¿sí o no? Sí. Eso es lo que Cristo le quiere hacer entender. Somos tan secos, tan áridos, tan traumados, tan fracasados, tan acabados, que ni entendemos el amor de Dios. Dios es tan tierno. No me diga a mí que por la mañana cuando el sol sale no es una cosa linda. Y cuando el sol se oculta de tarde no me diga que no es una cosa linda. ¿Es lindo o no es linda? Y cómo cae la lluvia, cómo vuelan las aves, cómo cantan los pájaros, qué cosa linda. ¿Es lindo o no es lindo este negocio? A ver, ¿sí o no? Por eso está tan preocupado, tan preocupado. ¿Qué te pasa a ti, por favor? Es una angustia, es un afán de vida. ¿Pero qué es lo que te pasa a ti, compadre? ¡Qué barbaridad! ¿Es linda la vida o no es linda? ¿Es linda o no es linda?
Dios nos dio todo lo que tenía y se quedó con la mano vacía. Cuando usted da la vida, ¿cuánto le queda? Nadie te ama más que Dios. Nadie te amará más que Dios. Ni mamá, ni papá, ni esposo, ni esposa, ni hijo, ni nadie. Por eso, Él es primero en mi vida. Primero que mi esposa, primero que mis hijos, primero que todo el mundo. Primero Dios. Oiga, cuando era un adolescente, mi mamá me amenazó. Si te bautiza, te boto de la casa. Ay, cosa linda, mamá, compadre. Y dije, bueno, pues olvídese, olvídese. Ay, mamacita linda, compadre. Salmo 27, versículo 10. Tenemos que aterrizar. Salmo 27, 10. ¿Qué dice el versículo 10? ¿Cómo dice? Un día llegué a la casa del trabajo, enseñaba en un colegio privado, y mi mamá como que se enteró que me había entregado al Señor. Y llego a la casa, y cuando llego a la casa encuentro mi habitación desmantelada, compadre. La cama la habían desarmado, la habían pegado a la pared. Mi ropa estaba toda encima, yo no sé de qué cosa. Y cuando llego encontré a la doña cruzada, compadre. Y le digo, y entonces me dice, tú tienes que tomar una decisión. O sigue tu mojiganga de tu religión, o deja esa tontería y te alinea con esto. Eso se llama un ultimátum, ¿o no? ¿Quieren el resto de la historia? Venga esta tarde. Hay que dejarlo interesado, pastor, ¿o no? Si no, imagínense. Y yo me quedo así tranquilo y la miro. Le digo, oiga bien, mamá, oiga bien, doña Fefa, le dije. Yo voy a salir por 1 hora. Y cuando yo venga, haga una decisión firme. Porque yo jamás renunciaré a Dios por nadie. Y si cuando yo venga, eso está así, y usted está firme, le garantizo que recojo mis cosas y me voy. Porque yo jamás renunciaré a Dios por nada, ni por nadie. Amén. Y me fui. Oye, yo todo el camino llorando. Porque mi mamá, mi casa. Y me fui a un sitio que le llaman el Parque Mirador Sur. Me senté abajo de un palo a recibir la brisa del mar, leyendo un libro de Espíritu de Profecía. Ahí lloraba. ¿Usted sabe por qué yo lloraba? Por mi mamá. Yo no estaba enojado. Yo estaba triste porque ella no entendía. Oiga, yo le hago una pregunta. Si usted tiene un hijo que no bebe, que no fuma, que no anda en la calle con mujeres, que no usa droga, que no hace ninguna diablura, que lo único que hace es venir a la iglesia a predicar el evangelio y trabaja y le lleva el dinero, ¿qué más te está pidiendo, por favor? ¿Y esa era mi culpa? Compadre, cuando llegó la hora, llegué a mi casa tranquilo y calmado. Y subí, cuando llegué estaba sentada en la sala la señora. Ha salido, mamá. Cuando yo llego, subo y por ahí andaban mis hermanos. Ellos saben el relajo que está pasando. Y voy y le digo, me paro en la puerta así tranquilo y le digo, mamá, ¿y entonces cuál es tu decisión? Porque usted tiene que ser, si usted se decide por Jesucristo, déjese de monería, usted tiene que ponerse en la cosa, ¿o no? A ver, ¿sí o no? Sí. Me mira y se ríe y me dice, ¿tú estás muy firme en lo tuyo? Sí, señor. Me dice, ¿tú crees que yo soy loca, mi hijo? ¿Tú crees que yo te voy a echar a la calle? Digo, no, dígame una cosa. ¿Usted está firme en lo que dijo o no? El chisme es una cosa grande, mire. Y me dijo, mijo, yo lo que quiero es que tú compres una cama nueva, ¿ok? Vengo ahora. Y me fui a donde vendían la cama esa y compré una cama nueva. O sea, le voy a decir una cosa, siempre lo van a probar. Siempre lo van a probar. ¿Probaron a Jesucristo o no lo probaron? Sí. ¿Se mantuvo firme? Sí. Mi pregunta para usted, ¿quiere usted entregarle su vida al Señor? Sí. ¿Y mantenerse firme? Sí. Venga lo que venga, sí. Pase lo que pase, sí. Póngase en pie conmigo. Ahora, esta semana, no tendría ningún sentido
si usted solamente vino y escuchó lo que el predicador dijo. Ahora, hace falta que usted tome una decisión. Pastor, yo voy a pedirle, por favor, me imagino que los papelitos andan por ahí, ¿no? Bueno, ¿tienen papelitos por allá? ¿Dónde están los de los papelitos? ¿Y no hay alguien más que tenga más papelitos? Mire, hay un papelito que anda por ahí en la semana. Oiga la pregunta que le voy a hacer. Si ya usted lo llenó, no hay problema. Si usted no lo ha llenado, le recomiendo que lo llene para que usted empiece a prepararse desde ahora y cuando el momento llegue, pues usted ya tenga ese derecho de entrada en el reino de los cielos. Hay un papelito que estamos entregando para las personas que quieren prepararse para ser bienaventurados y bienaventuradas y tener derecho para entrar en el reino de los cielos. ¿Le gustaría a usted conocer, aprender y entender los principios que son necesarios para entrar en el reino de los cielos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Si usted dice sí, levante la mano conmigo. Y entonces le van a dar este papelito. Léalo, llénelo y entrégalo en la puerta. Y entonces empieza ese proceso desde ahora. Hago la pregunta de nuevo. ¿Quiere usted entender y comprender los principios establecidos por Dios para tener derecho de entrada en el reino de los cielos? Si usted dice sí, levante la mano, le van a dar un papelito, llénelo, entrégalo en la puerta y será responsabilidad del pastor de la iglesia, de los dirigentes de esta iglesia, el que le den seguimiento a usted. Si de alguna manera quiere comunicarse conmigo, escriba lavozdelconsolador.org. Pero tenga paciencia, es demasiado gente que escribe, yo viajo mucho y trabajo mucho y en el momento oportuno leeré lo que usted escribió y le responderé, pero por favor, tenga un poco de paciencia. ¿Quiere usted reconocer a Cristo como su Señor y dueño, como Rey de Reyes y Señor de Señores y entregarle su vida, su mente y su voluntad? Levante la mano conmigo y terminemos esto con una oración. Padre amado, Padre querido, levantamos la mano, reconociendo a Jesús como nuestro Señor, nuestro dueño y nuestro Salvador. Entregamos, Dios, nuestra vida en su mano santa. Queremos seguir como parte del reino de la gracia, del reino de los cielos, del reino de Dios, teniendo a Jesús como nuestro Rey y soberano. Hoy, Padre, todos le entregamos nuestra vida, nuestra voluntad y nuestra conciencia para que el Espíritu Santo haga en nosotros y con nosotros su voluntad. Nos rendimos a sus pies, Señor. Le entregamos todo nuestro ser. Le damos gloria, honra y alabanza a su nombre y damos gracia y gloria por lo que usted ha hecho en nuestro favor. Que nada ni nadie nos separe de usted, Señor. Que seamos transformados conforme a su voluntad por el poder de su Espíritu. Lo pedimos, Señor, y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.